momento en que ingresan me desactiva la posibilidad de activar el micrófono, pero en lo que en este momento comenzamos a estas alturas, tenemos 112 participantes y básicamente pues estamos en los últimos instantes para poder admitir a nuestros alumnos, gracias por su asistencia puntual y por una deferencia a la misma, pues vamos a iniciar nuestra sesión de la tarde de hoy. ¿Qué nos queda? Pues de alguna manera tratar de entender que se dé esta clase virtual como continuación de los temas que estuvimos disertando. Especialmente estamos trabajando en la clasificación de las denominadas personas jurídicas. Y hoy pues nos toca desarrollar la persona jurídica colectiva dentro de la temática que tenemos programada en nuestra sesión para hoy. Entonces son todos bienvenidos. Vamos a establecer ya entonces qué tenemos al momento. Pues en lo que ingresamos tenemos 118 participantes que pues están integrando a nuestra sesión. En este caso, pues vamos a entender de que para quienes están reingresando, pues saludos cordiales, bienvenidos sean. La continuidad de estos temas que son extensos, por supuesto, puesto que es una especie, podría decirles, como ustedes se recordarán, de resumen del curso de Derecho Civil 1 que van a ver ustedes en el próximo semestre en el área profesional. Entonces, vamos a tomar en consideración que estos conocimientos van a serles de utilidad a ustedes también el próximo año en su tercer semestre en la Cátedra de Derecho Civil 1. Bueno, vamos a trabajar. Estamos ya rebasando los 10 minutos de espera, pero por respeto a quienes están puntuales, pues vamos a comenzar. No me resta más, pues, que desarrollar esta temática que les he preparado y pedirles algunas disculpas. Tengo una afección en la garganta y me está generando algunas dificultades, pero vamos a trabajar bajo estos elementos que tenemos programados con ustedes en nuestra sesión de hoy. ¿Qué más podríamos platicar? Pues básicamente ustedes conocen la mecánica que nos permite curso, la cátedra magistral. Por supuesto, el periodo de preguntas y respuestas en su momento oportuno tienen el chat, es el que voy a dejar habilitado, para que ustedes planteen las dudas relacionadas con el tema que estoy dando y determinar entonces que bajo esa perspectiva pues podemos generar la funcionalidad de nuestra sesión sincrónica del día de hoy. También decirles que agradezco mucho su presencia. Recordarles que este espacio que es sincrónico me permite en tiempo real poderlos servir desarrollando mi cátedra, pero también realizando una reflexión y una ampliación de la temática que, como ustedes se dan cuenta, pues si bien es cierto existen materiales de apoyo, no van en un momento dado a sustituir de alguna manera la temática que se ha planteado. Por favor, si alguien tiene alguna inquietud o pregunta, la pueden en un momento dado generar en el chat si tiene relación con el tema. Yo veo que Silvia pide la mano, no sé si tiene relación con algún tema o en un momento dado es relacionado con la cátedra. Aspectos administrativos, pues... Buenas tardes, Lick. Disculpe, es que hay unos compañeros que querían entrar. No sé si los podía aceptar. Fíjese, Silvia, de que estoy esperando y no veo la admisión. Yo estoy, ustedes me tienen acá frente a frente, no escucho el timbre de acceso, no sé quiénes son, no sé qué enlace están utilizando, pero Bueno, gracias. Habemos 119, sí, gracias, Silvia, pero decirles, escucharon ese timbre y aquí solo Débora está dando mi admisión y pues y entró. Bienvenida Débora Soto a mi cátedra, pero no escucho más personas que estén solicitando ingreso. Y claro, démoslo ahora, no puedo estar esperando a que en un momento
momento dado, pues, solicité su ingreso, así es que, por respeto a quienes están puntuales, pues tengo que comenzar. Así es de que eso es lo que tenía que comentarles. No sé cuál link están utilizando, pero eh, espero, no escucho solicitud, no sé a quién o por dónde andan tratando de entrar. Tengo que cerrar la admisión y yo lo que voy a hacer en este momento es, en primer lugar, pues vamos a silenciar el sitio para que pueda en un momento dado mantener un espacio reservado en silencio, que no pueda escucharse eh, la activación voluntaria o involuntaria de sus micrófonos. Pero sí decirles que me interesa que ustedes, creo que es más que suficiente por la misma educación que tienen, que mantengan silenciados sus micrófonos. Pero entonces ingresó alguien más, están por acá tratando de ingresar, pero vamos a comenzar nuestra actividad en nuestra sesión. Bueno, entonces sí les encargaría, mis estimados amigos y amigas, que traten de estar lo más puntual posible, puesto que ya tenemos 15 minutos y creo que de alguna manera pues es tiempo importante para el desarrollo de la cátedra. Entonces, si nosotros recordamos lo que hemos estado viendo en las sesiones anteriores, pues lo que vamos a encontrar básicamente es que nuestro respectivo tema en esta tarde nos corresponde desarrollar la segunda clase de personas jurídicas, y son las personas jurídicas productivas, y de esta manera entonces vamos a trabajar sobre ese tema. ¿Qué tendríamos por el momento? Pues si me escuchan sin ningún problema, solo si en el chat me pueden indicar, si me escuchan bien, unos 2, 3 comentarios para determinar que no tienen problema de audio ni de sonido conmigo. Me indican que todo está claro, pues les agradezco. Todo está bien, pues estamos en un momento dado ya con la información de ustedes. Entonces voy a compartir en mi pantalla y ya en este caso pues está silenciado el sitio, ya no voy a poder escuchar el timbre de solicitud de acceso, pero ya tenemos tiempo más que rebasado para poder comenzar nuestra actividad. Bueno, entonces, ¿qué tenemos por desarrollar? Pues vamos a platicar de las personas jurídicas colectivas, y es el tema en el que nos quedamos en la sesión anterior. Bueno, entonces, trabajemos sobre esta temática. Vamos a comprender y vamos a desarrollar estos componentes que de alguna manera pues forman parte de la secuencia de nuestro curso de Introducción al Derecho 2. Bajo estos aspectos, pues habíamos establecido, y acá tenemos entonces la posibilidad de específicamente de desarrollar una nueva categoría o clase de persona, y sería en este caso la persona jurídica colectiva. Aquí están ya, ustedes en la pantalla ya tienen ubicada la respectiva presentación. Entonces, disertemos sobre este tema. ¿Qué podemos ver? Claro, los seres humanos por naturaleza somos seres gregarios, necesitamos vivir en un contexto social, y podría decirles que esa condición de asociación con nuestros semejantes no es nada nuevo, y tendríamos que ver las sociedades más primitivas y vernos en formas tan rudimentarias que se dieron en aquella denominada infancia del género humano. Si nos ubicamos dentro de la comunidad primitiva, por ejemplo, donde las formas societarias más rudimentarias que podrían ser la manada primitiva. Claro, posteriormente el avance y desarrollo de fuerzas productivas, el avance y desarrollo de las formas de organización social, pasando de la más simple a la más compleja, la horda salvaje, las tribus, etcétera, pues estamos viendo que el concepto de la asociación es algo consubstancial a la existencia de una sociedad. Entonces los seres humanos siempre se han percatado a través del tiempo de que hay ciertas metas que se pretenden alcanzar y que escapan al alcance o al esfuerzo individual, y por lo tanto se vuelve una condición más que obvia y necesaria, pues la unidad, la unión, y generar la cooperación con los semejantes y lograr obtener o realizar o la consecución de diversos fines.
económicos, políticos, humanitarios, ¿por qué no decirlo también deportivos? Lo podemos ver a través de la historia. Entonces, lo que implica es que de lo que vamos a hablar no es nada nuevo. La necesidad del hombre de asociarse. Es más, recordemos a un pensador y filósofo griego, Aristóteles. Él desarrolla argumentos tan interesantes, especialmente en cuanto a la naturaleza sociable del hombre, pues indicando de que aquellos seres que puedan prescindir, no necesitar o tener un absoluto aislamiento del colectivo social, pues iban a hacer dos cosas: o era un ser superior, un dios, o un ser degradado, una bestia. Pero los seres humanos siempre han necesitado, como una condición de supervivencia o sobrevivencia, estar en unión con sus semejantes. Entonces, si es así, es propio de la naturaleza del hombre la asociación. Esas asociaciones, conglomerados humanos, claro, el derecho, desde el momento en que surgió y apareció, recuerden ustedes que, siguiendo la corriente dialéctica materialista, no estoy haciendo apología ni adoctrinamiento de ninguna especie, simple y sencillamente es interesante el planteamiento que nos dice que el derecho y el Estado pues surgieron en el modo de producción esclavista, no antes. Entonces vemos que esa forma de organización, que inicialmente pudo haber comenzado en la comunidad primitiva, una manada primitiva, una horda salvaje, las tribus, las patrias, la gens en sus dos variantes, patriarcado, matriarcado, generaron una forma de organización social que es el Estado. Esa organización que está dotada de un poder supremo de dominación, que reviste el contenido jurídico y político de una sociedad y que se ejerce ese poder sobre una población asentada en un territorio determinado, pues en donde podemos destacar, entre otros, pero son tres de los elementos consubstanciales al Estado: un elemento político, que es el poder; un elemento, podemos decir, personal, que es la población; y un elemento material, que es el territorio. Si es así, entendemos entonces que existen varios denominadores en donde encontramos formas de organización, y es así como es a partir de ese modo de producción en donde surge el derecho. Por lo tanto, también empieza a surgir o a aquilatar una concepción jurídica ya en el ocaso, ya cuando va terminando el modo de producción esclavista y va comenzando el feudalista. Entonces empieza a considerarse, desde el punto de vista de la doctrina jurídica, la teoría con respecto a las personas jurídicas colectivas. Es en el ocaso, estamos hablando del el final ya del modo de producción esclavista, y para dar paso al que sigue, que sería el feudalista, en donde ya los pensadores jurídicos, los estudiosos del derecho, empiezan a generar teoría en torno a esta forma de persona en el mundo del derecho, y es la persona colectiva. Bueno, esto es historia. Pasamos de la historia a la actualidad, y hoy pues nosotros vemos que lo que común y frecuente es denominado la persona colectiva. Es justo mencionarlo de que el concepto de la persona jurídica colectiva y toda la teoría que generó en torno a la misma empezó o fue resultado del aporte de tres corrientes de pensamiento de lo jurídico: el derecho romano, el derecho germánico y el derecho canónico. Por supuesto, vemos nosotros como el aporte de los juristas romanos y también anglosajones, pero también los teólogos del pensamiento cristiano, especialmente estamos destacando ese derecho, en el caso del derecho canónico, donde los doctores en derecho canónico, que se constituyeron en teólogos de la Iglesia cristiana, católica, apostólica, romana, entonces desarrollaron también teorías aplicables al contexto de lo que en la actualidad es la persona jurídica colectiva. Entonces, que quede la noción en ustedes de que este concepto jurídico fundamental, que es la persona colectiva, entonces en la actualidad pues la reconocemos. Tan fácil es hablar de una sociedad anónima, de una cooperativa de ahorro y crédito bajo la denominación de responsabilidad limitada, y hablar de una
asociación civil, o hablar de una municipalidad de Guatemala o un mismo estado que como persona jurídica colectiva, pues de derecho público, pues tienen esa dimensión de sujetos de derecho. Lo interesante es que antes de esa época el derecho centraba su atención como únicos sujetos de derecho. Vimos a las personas individuales en cierta época, y esto fue en el feudalismo, pues también hicieron extensivo el concepto de la persona a objetos o cosas inanimadas o bien a animales. Ya habíamos platicado de la evolución histórica. Pero en la dimensión individual empieza a, a abrir un espacio en donde es la apertura de la consideración jurídica de los sujetos de derecho ya no solo va a ser en el sujeto en lo individual, sino también a los entes resultantes de la asociación. Entonces ya hay una concepción colectivista en donde, y que culmina con haberse perfilado y perfeccionado el concepto de la persona jurídica colectiva, y que fue incluido dentro de ordenamientos jurídicos en donde se le reconoció ese carácter, especialmente como sujetos de derecho o persona. ¿Qué más tendríamos que platicar? Lo siguiente. Esas asociaciones, en la actualidad el derecho les reconoce básicamente una identidad propia, distinta de los miembros que la conforman. Puesto que podría decirles, imagínense, tres amigos que en la actualidad pues quieren desarrollar un emprendimiento, pero que escapa al alcance individual de alguno. Entonces viene Juan, Pedro y Pablo y deciden aportar bienes, capital, trabajo, y van a conformar una persona jurídica colectiva. Si es en el ámbito comercial o mercantil, pues entonces constituyen una sociedad anónima, y esa sociedad, claro, va a tener su propio patrimonio, va a tener su propia razón o denominación social, y definitivamente va a responder de sus obligaciones y va a cumplir sus derechos como persona colectiva. Entonces, la persona colectiva va a continuar su existencia. Esa sociedad anónima, a pesar de que hay un cambio en las personas colectivas, porque podría ser que Juan, Pedro y Pablo, que fueron los socios fundadores, pues decidan, por ejemplo, pues vender sus acciones y que sean otros sujetos, otras personas individuales, quienes los sustituyan, pero la persona jurídica colectiva pues permanece, aunque cambien. O podría ser, en el peor de los casos, que mueran las personas que fueron los socios fundadores. Entonces persiste, puesto que bajo ese contexto estamos viendo que la persona colectiva trasciende los límites de tiempo, trasciende las generaciones. Basta que ustedes recuerden la institución donde están estudiando. La Universidad de San Carlos de Guatemala es una institución tricentenaria. ¿Cuántas generaciones han pasado a través de la Universidad de San Carlos de Guatemala? Es impresionante. Entonces lo que estamos viendo es que nosotros podemos ver, inclusive hay sociedades anónimas, en el caso de Guatemala, que ya tienen varias décadas y siguen, y sus otros fundadores fallecieron, pues están sus descendientes, hay generaciones, la segunda, tercera o cuarta generación, sigue la persona colectiva, pero los que cambian son las personas individuales. Pero entonces estamos viendo que a esos entes colectivos, claro, lo interesante es cómo se conforman, y pueden ver en pantalla lo siguiente. Tenemos en un primer lugar que las personas jurídicas colectivas podrán integrarse por personas jurídicas individuales, en el caso de los tres amigos, Juan, Pedro y Pablo. O bien pueden estar conformadas las personas jurídicas colectivas por otras personas jurídicas colectivas. Entonces puede darse esa posibilidad, y yo podría agregar una tercera también. Pueden haber personas individuales más personas colectivas que se unen. Entonces el derecho le reconoce a esos entes colectivos la calidad de sujetos de derecho.
¿Y cómo se da ese reconocimiento? A través del otorgamiento de la personalidad jurídica. Y por lo tanto, ellos tendrán, dentro de varios tributos, uno en especial, y es la capacidad. Como atributo es el grado de aptitud que tienen las personas jurídicas, en este caso colectivas, para poder también adquirir derechos, esto es ser titular de derechos subjetivos, y también poder contraer obligaciones, esto es poder ser titular de deberes jurídicos. Entonces, bajo esa perspectiva, analizamos a las personas colectivas. ¿Qué más podríamos mencionar? En cuanto a la definición de las personas, si estas representan estos entes colectivos, necesitamos pues definiciones. ¿Qué tendríamos al momento de investigar y tratar de consultar definiciones? Basta que ustedes en el internet, en el buscador, vean definiciones de personas jurídicas colectivas y va a despegar un sinnúmero de definiciones. Pero vamos a tomar algunas interesantes. Tenemos que Francisco Ferrara nos dice que las personas colectivas son asociaciones, son instituciones formadas para la consecución de un fin y que están reconocidas, por supuesto, por el ordenamiento jurídico como sujetos de derecho. Entonces, tenemos esa pluralidad, tenemos el fin, tenemos el reconocimiento y la calidad derivada de ese reconocimiento como sujetos de derecho. Pero acá debemos entender que ese reconocimiento se refiere a la personalidad jurídica. Y es gracias a ese reconocimiento, la personalidad jurídica que se les otorga, que tienen ese atributo, por regla general. Entonces, si vamos a hablar de definiciones, pues vamos a pasar y van a darse cuenta cómo la complejidad de una definición es más que evidente con respecto a esta. En la siguiente definición, claro, ya es un tanto mucho más abstracta, más compleja. La definición, Gastoro y Acosta, pues define a las personas jurídicas colectivas como personas sociales. Noten que acá utiliza también la denominación personas sociales, personas morales, personas jurídicas, hay quienes hablan de personas abstractas, pero nos dice que son aquellos seres abstractos o de razón, formados por una colectividad de personas o un conjunto de bienes que tienen por objeto realizar un fin humano legítimo y que también son capaces de poder tener derechos y, claro, contraer obligaciones. En esta definición, pues ustedes podrán darse cuenta, y claro, la voy a analizar porque también de eso se trata, no es solo de memorizarlas, pero si ustedes se dan cuenta, el autor pues nos propone algo interesante, puesto que en la definición él de una vez fija su posición en cuanto a la naturaleza jurídica, esto es, a la esencia, al ser mismo de lo que es una persona jurídica colectiva, puesto que nos dice que son seres abstractos o de razón, aquí hago un paréntesis. En el momento de establecer la característica de ser abstracto o de razón, pues se pone en un plano subjetivo y por lo tanto es contrapuesto a lo abstracto, es contrapuesto a lo concreto. Entonces podríamos inferir de que este autor pues va a ubicarse, según mi leal saber y entender, en cuanto a que la naturaleza jurídica de la persona colectiva pues es ficticia, porque es un ser abstracto. Y aquí podríamos establecer alguna línea de coincidencia con lo que nos mencionaba otro jurista de talla internacional, como lo fue Carlos Federico Savigny, quien acuñó la famosa teoría de la ficción legal. Entonces, que nos decía que las personas jurídicas colectivas en su naturaleza jurídica, esto es, en su ser o esencia, eran entes ficticios que en realidad no existen, son meras creaciones o invenciones del legislador que están plasmadas en la ley. Pues bien, acá dentro de este análisis podemos ver que, por un lado, establece la posibilidad de que integre esa persona colectiva a la colectividad de personas, o bien habla del conjunto de bienes. Entonces, que tienen por objeto realizar un fin. Me interesa destacar que él, por un lado, habla de una colectividad de personas o un conjunto de bienes, pero cuando son bienes
que tienen por objeto realizar un fin, que es, en este caso, estamos hablando de hay teorías del patrimonio de afectación que nos dice que las personas jurídicas colectivas no son más que un conjunto de bienes destinados a la realización de un fin concreto. Entonces están entre las teorías patrimoniales que nos dicen que la naturaleza jurídica, esencia o ser de las personas colectivas, es que están las del patrimonio afectación, un patrimonio adscrito a un fin y enfatizan este elemento, el patrimonio, en donde vamos a encontrar bienes, derechos, cargas y obligaciones que han sido destinadas por los propietarios para poder alcanzar o realizar ciertos fines. Bueno, y así podríamos generar un análisis exhaustivo de esta definición. Claro, ya entrar a ese nivel implica un grado superior de análisis del derecho dentro de otro campo específico que sería a nivel de posgrado. Pero es válido pues realizar con ustedes un ensayo, es un ejercicio intelectual, para que vean que de alguna manera pues hay otros aspectos que muchas veces no se ven en la definición y que requieren conocimientos previos y más profundos de las instituciones jurídicas que nosotros estamos analizando. Y esa es la intención, dejar en ustedes la inquietud de que sean estudiosos del derecho. Claro, este espacio que es sincrónico me permite en cátedra magistral pues desarrollar esta temática, y ustedes que asisten a sus sesiones puntualmente y que no faltan, pues hacen bien en hacerlo, puesto que quienes no asisten a clase y solamente para el día del examen pues lo realizan, pues pierden de alguna manera las valiosas enseñanzas, y espero que así las consideren ustedes en las cátedras presenciales. Entonces, no limitarse a un libro, un folleto, es necesario escuchar el criterio doctrinario, la argumentación. Entonces, pues acá, pues sin reserva, pues voy a compartirles mi conocimiento. Bueno, entonces vuelvo acá, vemos que esta es una de tantas definiciones, claro, son bastante complejas, pero al final de cuentas, podemos revisar y analizar, investigar los cientos o miles de definiciones que hay de personas jurídicas colectivas. Pero vamos a concretar en algunos componentes y son estos. Derivado de las diversas definiciones que se nos presentan de la persona jurídica colectiva, podemos extraer elementos, son denominadores comunes que ustedes podrán encontrar. Dentro de estos, vamos a mencionar pluralidad de sujetos, el fin, el patrimonio y el reconocimiento. Bajo esta perspectiva, pues tomemos el primer componente elemental de las personas colectivas. En primer lugar, se trata de una pluralidad de sujetos, que significa que son dos o más. Para conformar la persona colectiva se requieren dos o más sujetos de derecho a persona. Entonces acá, por ejemplo, los sujetos que integran esa persona jurídica colectiva pueden ser dos o más personas individuales en su dimensión jurídica. Ustedes, por supuesto, y algunos de ustedes que ya son profesionales de otras ramas del pensamiento científico, pues estarán ya colegiados. Tengo alumnos que son médicos y cirujanos y están en su colegio profesional. Tengo alumnos que son psicólogos, tienen su respectiva colegiación. Tienen alumnos que son contadores públicos y auditores, pues también en su colegio profesional. Entonces, pero esos colegios profesionales, pues que en este caso quienes lo integran, pues son los egresados de las distintas profesiones universitarias, entonces son individuos que destacan esa faceta de la clase de persona jurídica individual. Entonces, cuando ustedes forman parte de este gremio profesional, entonces son abogados y notarios que de alguna manera pues están incorporados al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Pero en el ejemplo que les mencioné de Juan, Pedro y Pablo, pues con emprendimiento que escapa a su alcance individual y se han unido, pues ellos van a conformar, por ejemplo, una sociedad anónima. Y así podemos entender que una persona colectiva puede integrarse por personas individuales en su dimensión jurídica, pero también puede integrarse una persona colectiva por dos o más personas jurídicas colectivas.
¿Quieren ejemplo? Ahí lo tienen en su pantalla. En el contexto internacional, pues mencionamos, entre otras, pero dos que ustedes habrán escuchado, la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos. Como ejemplos, vamos a establecer que, en primer lugar, la ONU, la OEA, tienen miembros que la integran, sí, pero ¿quiénes son los miembros integrantes de la ONU, de la OEA? Pues son los estados. Por lo tanto, los estados, que son personas jurídicas colectivas de derecho público, integran básicamente a estas personas jurídicas colectivas. Entonces es para que ustedes también vean que una persona jurídica colectiva no necesariamente va a estar integrada solo por personas jurídicas individuales, sino puede haber una persona colectiva integrada por otras personas jurídicas colectivas. Pero podría ser la posibilidad de que en un momento dado, imagínense ustedes, que pueda conformarse otra persona colectiva y que sea por la participación de personas en individual, y también puede participar otra persona jurídica colectiva. Entonces podría resultar, por ejemplo, que Juan, Pedro y Pablo decidan unirse y conformar una sociedad, o bien podría ser que una sociedad ya constituida va a constituir, por supuesto, se va a unir a esta otra sociedad en donde hay personas individuales que le integran y le dan aceptación, y que básicamente, imagínense ustedes qué pasaría en el caso de que, bajo la figura de sociedad anónima, Juan, Pedro y Pablo constituyeron una sociedad, pero Juan, que es el socio mayoritario, decide vender sus acciones, y esas acciones las compra una jurídica colectiva. Entonces queda Pedro y Pablo como personas individuales, y las acciones de Juan fueron compradas por otra sociedad anónima. ¿Entienden esto? Entonces pueden conformarse en esa otra variante o variable que no aparece en la pantalla, pero se les estoy explicando. ¿Qué me interesa de lo que les he platicado? Pues por lo menos saber que para constituir una persona colectiva, por lo menos se necesitan dos. En eso me concentro, y son dos o más personas. El segundo componente, un fin. Quiero que noten algo que está en la pantalla. La manera en que se aborda el tema del fin, pues básicamente se refiere a lo siguiente. Y es una perspectiva dentro de una acepción o concepción privativista, y es en este caso desde el punto de vista del derecho civil. En cuanto al fin, nosotros vamos a entender de que en el contexto del derecho privado, cuando se aborda el fin de las personas, esto es, los objetivos y las metas en común que se pretenden alcanzar, debe tener tres condiciones. Debe ser lícito, posible y determinado. La licitud del fin es que debe estar reconocido por el ordenamiento jurídico, debe haber normativa contenida en ley que permita que ese fin pueda realizarse. En otras palabras, debe ser un fin legal. Entonces no se va a valer con que las personas se unan para fines delictivos y crean una mafia, o una clica, o una mara, sino que obviamente debe ser permitido por la ley. En primer término, se pide ese requisito en el ámbito del derecho privado, especialmente en derecho civil. Luego se establece que debe ser posible. Claro, la posibilidad es que sea alcanzable, que sea realizable. Entonces debe ser un fin que tenga, por supuesto, la posibilidad de que sea realizado. Es más, imagínense ustedes que el fin para el que se constituyó materialmente y también realmente sea imposible de obtener, pues entonces no estaría cumpliendo ese requisito. Es más, podría comentarles a ustedes que hasta una de las causales para poder la disolución de una persona jurídica colectiva, básicamente es la imposibilidad para poder alcanzar el fin que se han propuesto.
Entonces, en el punto del derecho civil, nos dice que el fin no solo debe ser lícito, esto es conforme con la ley, sino también debe ser posible, debe ser factible o realizable. Y también debe ser determinado. Entonces, debe establecerse desde el inicio y, en este caso, de manera indubitable, debe quedar especificado cuál es el fin y, por lo tanto, se dice que debe ser determinado. Si este grupo que se ha unido, pues lo que pretende, de personas individuales, por ejemplo, es constituir un sindicato de trabajadores, entonces debe establecerse que esa es la finalidad. O si ese grupo lo que pretende es constituir una sociedad anónima, como una variante de las sociedades mercantiles, entonces debe establecerse desde el inicio cuál es su fin. O si lo que pretende es constituirse una iglesia de alguna denominación o culto, pues por supuesto debe quedar establecido desde el inicio cuál es y determinado claramente cuál es el fin. Entonces, así tenemos nosotros que, bajo esa perspectiva, pues vamos a entender que el fin debe cumplir desde el punto de vista del derecho civil estos tres requisitos: lícito, posible y determinado. Y esta es la regla general en el ámbito del derecho privado. No importando que el fin sea público o privado, hay uno que podría ser con un interés lucrativo, eminentemente de los socios que la conforman, o bien puede ser una de beneficio colectivo o beneficio social bajo esa denominación. Como podría ser, por ejemplo, una asociación civil, o puede ser una fundación o un patronato que lo que pretenda es prestar un servicio gratuito a la población menos favorecida. Pero eso lo menciona el profesor de Derecho chileno Máximo Pacheco. Ahora, ¿qué tendríamos si esta es la perspectiva del punto de vista del derecho privado? ¿Qué pasaría desde el punto de vista del derecho público? Relacionado con ese tema que nos dice que el fin debe ser lícito, posible y determinado. Basta con que nosotros recordemos que aquí voy a entrar un poco en el ámbito del derecho internacional público, para comentarles que en ese contexto hay otra categoría de sujetos de derecho y que tienen reconocimiento, por supuesto, legal, como sujetos de derechos y obligaciones. Pueden ser titulares de derechos subjetivos y pueden ser titulares también de deberes jurídicos, pero muchas veces en estos casos excepcionales, pues el fin que estas instituciones tienen no necesariamente es desde la perspectiva privativista del derecho civil. La historia es esta. Ustedes saben que en Guatemala, por ejemplo, hace un tiempo, y nos vamos por allá hacia unas cuantas décadas atrás, terminó el conflicto armado interno. Fueron 30 años, más de 30 años de conflicto armado, y que por supuesto, luego de un proceso de negociación de sujetos que dentro del ámbito del derecho internacional privado, pues tenían el acompañamiento, el apoyo de la comunidad internacional, se logró la suscripción de los acuerdos de paz firme y duradera en Guatemala, que pusieron fin al conflicto armado interno. Pero quienes participaron como sujetos parten de esos acuerdos. Por un lado, el gobierno de Guatemala, en representación del Estado, y por otro lado estuvo la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, la URNG. En ese contexto de conflicto armado, esta entidad, la URNG, por supuesto, representó o aglutinó al sector insurgente o subversivo, que estaba, por supuesto, en contra de los gobiernos de turno. Hubo conflicto, hubo enfrentamiento armado, pero terminó el proceso de negociación y culminó con la suscripción de los acuerdos de paz. Esos sujetos que participaron, en este caso, tuvieron un reconocimiento tanto nacional como internacional desde la perspectiva del derecho internacional público, puesto que allá tenemos otros conceptos que se hacen referencia a sujetos de derecho y que no necesariamente cumplen con los fines del derecho privado,
ilícito posible y determinado. Y se habla del concepto de insurgentes y también de beligerantes. También está el concepto de la humanidad en ese contexto del derecho internacional público. Entonces, lo que podríamos ver es que terminó el conflicto, se le reconoció esa calidad de sujetos de derecho en el ámbito del derecho internacional público. ¿Y qué pasó posteriormente con esa organización? Pues básicamente URNG siguió todos los trámites para la constitución de un partido político. Se le dotó de personalidad jurídica y es así como ha participado en eventos electorales siendo un partido político, en donde definitivamente, pues, acorde a las leyes, como la ley electoral de partidos políticos, pues cumplieron los requisitos y obtuvieron su personalidad jurídica para poder fungir como partido político. Pues bien, entonces era necesario pues, comentarles este interesante tema, puesto que podrán darse cuenta que de la perspectiva del derecho público, pues hay otros sujetos de derecho y que no necesariamente van a coincidir en cuanto al fin se refiere con esos requisitos que se dan dentro del ámbito del derecho privado. Bueno, continúo acá. El tercer elemento, patrimonio. Siempre acá tenemos una concepción civilista del derecho privado y se nos dice que toda la persona colectiva necesariamente va a tener un patrimonio. Es más, pues cuando nosotros hablamos de patrimonio, vamos a ver lo que este es un atributo de las personas, tanto individuales como colectivas. Ese patrimonio básicamente lo podemos definir como el conjunto de bienes, derechos, cargas y obligaciones que pertenecen a una persona y son susceptibles de una estimación o ponderación económica. Entonces, si es así, lo que vamos a ver básicamente es lo siguiente. El patrimonio se ha dicho que es un elemento que aparece, porque entonces podríamos pensar que tenemos que entender que esa sociedad anónima, ese patronato, esa asociación civil, requieren o necesitan de ese conjunto de bienes, derechos, cargas y obligaciones para poder realizar sus fines. Entonces, los autores pues, nos mencionan estos componentes, el patrimonio, claro, hay algunas discusiones al respecto, pero suele generarse el patrimonio, pues, o mencionarse en las diversas componentes estructurales de una persona jurídica colectiva. Sin ese patrimonio, pues, por supuesto, pueden haber muy buenos deseos, pero si no hay recursos para poder alcanzarlos, pues puede volverse inalcanzable el objetivo o finalidad establecida. ¿Qué tenemos acá? El reconocimiento. Pues tenemos un cuarto y último elemento, no por ello menos importante que los anteriores. Pero se ha dicho, si utilizamos una expresión, si ustedes quieren, teológica, pues el elemento que consagra a la persona jurídica colectiva. Porque es gracias a ese reconocimiento que es el otorgamiento de la personalidad jurídica, que esa colectividad de sujetos van a tener la categoría de personas. Entonces acá entendemos que la personalidad jurídica también se vuelve una conditio sine qua non para el reconocimiento de la persona jurídica colectiva. Y gracias a ese reconocimiento, insisto, el otorgamiento de la personalidad jurídica, podrá ingresar ese ente derivado de la asociación como persona en el mundo del derecho. Y por lo tanto, vemos que en consonancia con lo que establece nuestro Código Civil, la persona jurídica colectiva va a formar una entidad distinta de sus miembros individualmente considerados. Y este último punto que ustedes ven en su pantalla, pues básicamente se refiere y está regulado en nuestro Código Civil, puesto que, si bien es cierto, pudo haberse conformado una sociedad anónima por bienes, en este caso pueden ser muebles o inmuebles, puede haber capital en efectivo, puede haber trabajo que alguien como socio aporte, en el caso de Juan, Pedro y Pablo, constituyen una sociedad anónima, los bienes que aportaron forman parte básicamente de un patrimonio colectivo o social,
forma su capital social, y entonces entendemos que la apertura de cuentas en bancos, la compra de mobiliario de equipo, de bienes inmuebles, estarán a nombre de la sociedad anónima. Lo que significa que el cumplimiento de las obligaciones o de los deberes jurídicos, la sociedad anónima como persona colectiva va a responder con su propio patrimonio. Pero imagínense ustedes que fuese el caso de que estuviera en números rojos la contabilidad de la sociedad anónima, hubieran deudas por pagar y los acreedores de esa sociedad pues exigen que les paguen. En todo caso, pues Juan, Pedro y Pablo, que son personas individuales que conformaron esa sociedad anónima, claro, van a tener su propio patrimonio. Entonces no sería factible pues que dijeran, bueno, como la sociedad anónima pues no tiene bienes suficientes, pues vamos a embargar los bienes de los socios que la conforman, entonces van a embargar la casa de Juan, la casa de Pedro y la de Pablo, pues porque ellos son los socios y vamos a embargarles cuentas o vamos a embargar el sueldo, salario que ellos puedan tener. Entonces es acá en donde se establece que una situación muy distinta es la persona jurídica colectiva y otra los miembros que individualmente la configuran o la conforman. Y por eso se mantiene, aunque puedan ser, y alguien diría, pero es que es la misma persona, pero la sociedad anónima está en cero y ellos tienen suficientes bienes, pero en individual, como personas jurídicas, entonces no puede en un momento dado establecerse que porque son los mismos los socios, que entonces hay que en un momento dado pues proceder en contra del patrimonio de las personas individuales. Va a responder la persona jurídica colectiva con su propio patrimonio. Bueno, ¿qué tendríamos acá? Algunos componentes interesantes. Claro, es un tema amplio, hay algunos puntos que quedaron por explicar, pero el tema es bastante complejo. Luego se tiene el tema de la crítica a la legislación. Hicieron bien en estar en clase, les voy a explicar esa crítica. A estas alturas, yo les podría preguntar, ¿cuáles son las clases de personas jurídicas que hemos estado mencionando? Pues son dos, personas jurídicas individuales y las personas jurídicas colectivas. Pues bien, entonces en su programa aparece ese punto que se refiere a la crítica a la legislación, que básicamente es la crítica que vamos a hacer a la manera en la que nuestro Código Civil contempla a las clases de personas jurídicas. En el libro primero del Código Civil habla de las personas y la familia, y en el título 1 se refiere a las personas y regula el tema relacionado tanto con las personas jurídicas colectivas como con las personas jurídicas individuales. Pero ¿cómo aparece la clasificación que contempla nuestro código? Aparece de esta manera. Quiero que noten ustedes, en consonancia con la doctrina general del derecho, pues siempre se reconocen dos tipos de personas. Tenemos una dimensión individual, el sujeto de derecho, y una dimensión colectiva, ente resultante de la asociación. Pues ahí tenemos dos, creo que no hay ningún problema. Pero en el capítulo primero, que es denominado de las personas individuales, el Código Civil hace referencia a la persona jurídica individual, a la persona física o persona natural. Y en el capítulo 2, que se refiere al denominado tema de las personas jurídicas, se contempla y se regula pues, básicamente todo lo relacionado con las personas jurídicas colectivas, morales, abstractas, o algunos autores hablan de personas sociales. Noten que esta es la manera en la que nuestro Código Civil contempla las dos clases de personas. ¿Cuál es la crítica? Pues la crítica la tienen ustedes ahí en su pantalla. Es la manera en que nuestro Código Civil clasifica a las clases de personas jurídicas. ¿Qué ven ustedes en la pantalla? Que por un lado tenemos personas individuales y por otro lado tenemos personas jurídicas. ¿Entienden esto? Personas individuales y personas jurídicas. Y tendríamos que realizar algunas preguntas. ¿Qué es lo que determina el carácter jurídico de la persona? ¿O por qué la persona tiene carácter jurídico? Pues ya se los he dicho. Tiene ese carácter jurídico porque existe norma jurídica contenida en ley que la regula.
¿Entienden esto? Y viene otra pregunta. ¿Y las personas individuales a las que se refiere el Código Civil, hay norma jurídica contenida en ley que la regula? Y la respuesta es obvia, sí. Otra pregunta. ¿Es jurídica la persona individual? Sí. Entonces, si es así, entienden de que pareciera que se reserva el adjetivo jurídica para la persona colectiva, más no para la persona individual, pero ambas son jurídicas. Entonces, ustedes ven acá que lo que determina el carácter jurídico es que están reguladas por la ley. Ambas están reguladas por la ley, por lo tanto son jurídicas. Les corresponde el calificativo o adjetivo de jurídicas. Y esa es la crítica. Imagínense ustedes, de aquí a algunos años, que tengan la oportunidad de verlos y poderlos examinar, bueno, si Dios nos tiene con vida, por supuesto. En su examen técnico profesional, el famoso examen privado, y que los evalúen en el área de derecho privado, o la fase privada, y les pregunte como examinador de privados, ¿podría explicarme usted como estudiante si las personas individuales son jurídicas? ¿Escucharon la pregunta? ¿Qué responderían? Si tenemos acá, imagínense ustedes que el estudiante dijera, no, señor examinador, licenciado, profesor, como ustedes quieran. El puesto que el Código Civil establece que están las personas individuales y por otro lado están las personas jurídicas, y que la persona, en este caso individual, es una y no puede ser jurídica porque las otras están contempladas en nuestro código. Entonces vendría una pregunta interesante del examinador de privado. ¿Me está diciendo entonces que una persona individual no tiene la categoría jurídica? Y el estudiante podría decir, así es, señor examinador, así es, licenciado. ¿Está seguro? Sí. Y toman el Código Civil y lo mencionan. Se dan cuenta de que de alguna manera esto que ocurre, pues por supuesto, y podría en un momento dado establecerse, en puesto que la categoría jurídica la determina la existencia de norma. ¿Se dan cuenta ustedes la diferencia de generar un estudio profundo del derecho o limitarse únicamente a la memorización de la ley sin tener la argumentación suficiente como para poder generar un criterio de opinión? Y en un momento dado, pues claro, ustedes están en mi clase, ustedes están en este momento escuchando la temática y no van a tener ningún problema con responder esa pregunta cuando nos veamos en el examen privado dentro de algunos años. Pero de alguna forma, antes de responder, lo que tenemos que hacer es tener un conocimiento profundo del tema para no caer básicamente en ese error. Entonces ahí, establecer, he de recordar, dirá el estudiante, de que hace algunos pocos años atrás, pues por ahí un profesor de Derecho, que no me recuerdo ni cómo se llamaba, me explicó, y pues no importa que se olviden de mi nombre, no importa, pero lo que les estoy enseñando que no se les olvide, de que el carácter jurídico de la persona lo determina el hecho de la existencia de una norma contenida en ley, y tanto la persona individual como la persona colectiva están reguladas en la norma, ambas tienen la categoría de jurídicas, pero la crítica que se hace a nuestra legislación es que, por supuesto, se reservó para la persona jurídica colectiva solo el adjetivo jurídica, pero también la persona individual es jurídica. Basta que vean del artículo 1 al 15, aparecen las personas individuales, del 16 en adelante aproximadamente encontramos a las personas colectivas. Esa es la crítica. Pero entonces, ¿qué tendríamos acá? Pues la crítica a la legislación. Aquí tenemos entonces un tema, con esto me voy a quedar con ustedes, que es la personalidad.
claro, pues vamos a hablar de ese elemento importante que es la condición para poder ser considerado sujeto de derecho personal. Por la mecánica que seguimos, entonces vuelvo acá con ustedes en sus respectivas preguntas en el chat. Pues veo que de alguna manera pues no hay alguna pregunta al respecto. Voy a activar el sonido del sitio web para que si alguien quiere realizar alguna pregunta relacionada con el tema, pues este es el espacio para ustedes. Por supuesto, vamos a generar algunos componentes importantes que generan, en este caso, elementos necesarios que de alguna manera vamos a establecer. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos acá? Tenemos entonces el tema relacionado con la cátedra de hoy. No me resta más entonces que agradecer su paciencia y de alguna forma, pues si no hay preguntas, nos estaremos viendo la próxima semana en el respectivo horario acostumbrado. Sin más, pues no me resta más pues que agradecer su presencia y les deseo una feliz tarde y gracias por asistir a esta que es su cátedra. Feliz tarde a todos. Hasta pronto. Muchísimas gracias, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes a todos, se cuidan. Feliz tarde, licenciado. Muchas gracias por la clase. José, se cuida bastante, hasta pronto. Igualmente, licenciado.